Bien, ya tenemos el panel disponible para las ruedas. Ya te digo. Sería... Profe, una pregunta. Sí. Las potencias de las ruedas se sacarían con las mismas, la misma potencia, ¿no? La potencia de rueda es la misma potencia. Es el cálculo de los 80 CV, es pasarlo a watt y ya tenés la potencia de las ruedas. Ah, listo. Ahí me dio 3193. Sí, a mí también. 125. ¿Se puede poner en kilonewtons por metro? Newton por metro, sí. Ah, listo. Pero si quieren poner en kilonewton, pueden ponerlo también. No hay problema. Listo. Y bueno, y obviamente la potencia que se transmite son los 80 CV, que multiplicado por los 736 watts, quedaría 58.880 watts disponibles para las ruedas. Y ese dato ya lo habían calculado anteriormente. Bien, ¿ya todos pudieron anotar? Sí. Sí, bueno, se compartió un solo, ¿no? Vamos a esperar que se cargue. Bueno, vamos a ver los tipos de motores. La semana pasada hablamos un poquito sobre el tipo de conexión interna que tenían los motores. Y en este caso vemos el rotor y el estator que tienen tensiones independientes. Justamente se llama motor de excitación o de conexión independiente. ¿Sí? Tanto el rotor como el estator están conectados por fuentes diferentes. Entonces, este motor lo que tiene en común es que tiene buena versatilidad y, por ejemplo, no tienen caída de tensiones sobre cada una de las bobinas. Bueno, ahora después vamos a explicar cada uno. Después teníamos el motor en serie, el motor inductor o estator. El inductor y estator están conectados los dos así, como lo vemos, en serie. Y bueno, obviamente comparten una sola corriente y tienen distintos tipos de tensiones. Después teníamos el motor de derivación, que es el motor Jam, que es tanto el inductor como el estator, también están conectados en una sola fuente,
solamente que están conectados en paralelo. Tienen mismas tensiones, solo que ahora tenemos corrientes diferentes. Una corriente que va a pasar por el estator y una corriente que pasa por el rotor. O sea, acá tenemos dos tipos de corriente de excitación y corriente del inductor. ¿Ya? Por eso llamamos IX e I, para poder tener bien diferenciado cada uno. ¿Por dónde pasaría la corriente IX? Que sería la corriente de excitación. Por el motor, por el Acá rotor. tenemos, Sí. acá tenemos el motor. ¿Pero por qué parte de la bobina? ¿Por qué devanado? ¿Por el devanado del estator o el devanado del rotor? IX, Por el estator. sería exactamente, la corriente de excitación es la que pasa por acá por el estator. Y la corriente del inducido, I, es la que pasa por el rotor, que justamente nuestro rotor es el inducido. Y este es el inductor. ¿Está bien? Sí. Después tenemos el motor que es el compuesto, que sería el motor compuesto en corta, y después teníamos en larga. Y acá tenemos también lo mismo. Tenemos un estator, que es el principal, y un estator secundario. Y en este caso el estator principal está en paralelo con el rotor, y nuestro estator secundario o auxiliar, como queremos llamar, está conectado en serie. Y después teníamos nuestro motor compuesto, pero en larga, donde tenemos que el inductor está conectado por dos bobinados independientes. Uno está en serie con el bobinado del inducido, que sería el rotor, y el otro en derivación, que sería paralelo, con el conjunto formado del inducido y el inductor en serie, sería estos dos. Ahora tenemos nuestro estator principal, que está puesto en paralelo con nuestro rotor y estator secundario auxiliar que está conectado en serie. Entonces dice que es una conexión independiente. Esta tensión es la misma tensión, la tensión que pasa por el estator principal, la misma tensión que pasa por el rotor y estator secundario en serie. Bueno, y acá tenemos un poquito las características. Cuándo tengo que elegir uno, cuándo tengo que elegir otro. Y acá tenemos, por ejemplo, conexión independiente, que este motor, la excitación está conectada a una fuente de tensión independiente, de modo que no acusa variaciones de carga que se produzcan en el inducido. Debido a esto, es un motor muy estable. Tiene un par de arranque muy elevado y su velocidad prácticamente constante y fácil de controlar. Se utilizan motores de pequeña y gran potencia. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de este motor? Sería en perfilería, donde se hacen varillas de perfiladas, extrusión de plásticos y gomas. ¿Vieron cuando se inflan los plásticos y las gomas? Eso sería la extrusión. Desenrollado de bobinas, procesos rápidos de vacío, torneado y taladrado de materiales, etc. Esas serían las aplicaciones más comunes para este tipo de motor, porque es un motor muy estable y tiene una velocidad muy elevada y prácticamente es fácil de controlar. Si quieren anotar algo importante, lo anotan, me dicen, o si no lo paso. Estoy en eso. Recuerden, no anoten todo, sino lo más importante como Sí, para... sí, ítems de lo importante.
Yo ya copié. Bien, esperamos a los compañeros, a la mayoría del ok. Ya estoy yo. Yo ya estoy. Yo también. Let's go. Falta ¿no? Yo estoy. ¿Listo? ¿Listo? ¿Están todos? ¿Alan? Sí, sigan. Sí. Perfecto. Bueno, conexión en serie. El motor es mejor arrancarlo con una carga, ya que a bajas intensidades requiere mucha velocidad de giro, resultando arriesgado para el motor. Para que no ocasionen caídas de tensiones elevadas en el devanado del inductor, es preciso que tenga pocas espiras y además estas deben ser de hilo grueso. De lo contrario, la velocidad sería muy pequeña. Y una pregunta sería, ¿un taladro podría tener un motor serie? Si no, ¿por qué? ¿Qué piensan ustedes? Con respecto a las características del motor serie, ¿no? Sabemos que si lo arrancamos con una sin carga, ya que tiene bajas intensidades, adquiere mucha velocidad y el giro puede ser arriesgado para el motor. ¿Se podría poner en un taladro? Sí, porque el taladro requiere mucha velocidad. Eso sería Bien. peligroso, ¿no? El taladro, ustedes saben lo que es la carga, ¿no? Cuando un motor gira en vacío, Sí, cuando un motor sí, gira en sí. carga, ¿sí? En vacío es cuando no tiene nada puesto, cuando el motor gira libre. Y en Claro. carga, Claro, después, carga es cuando cuando, se le aplica una fuerza es una carga. exactamente, cuando está haciendo fuerza, está haciendo una carga. Y imagínense ustedes que está perforando una pared, está haciendo una carga. Si hay una Sí, sí. resistencia. Bien. Entonces pregunto, ¿lo podríamos poner en un taladro? Sí, porque tiene una carga, se supone, el taladro. Solamente no me sale ahora el nombre, pero me sale mandril, pero no sé si es el mandril, que es donde se coloca la mecha en silla, es una Sí, carga para el taladro. mandril. Ah, ok, el mandril. Bueno, es una carga para el taladro, es bastante pesado. El otro día tuve que cambiar el de un taladrito acá y Sí. sí. Bueno, la respuesta es no. No se podría poner No. un motor serie para un taladro porque imagínense ustedes que cuando estamos haciendo una perforación y en algún momento, si es que es una pared hueca, se queda sin, o sea, una vez que ya perforó, quedaría girando sin carga. Entonces ahí es donde yo no me doy cuenta, si yo no me doy cuenta que está girando en carga, pasa lo que me dice acá, que al arrancarlo sin carga o estar sin carga, ¿qué va a pasar con él? Adquirir mucha velocidad y puedes causar daño sobre él. Así que sí, no podría poner un motor en serie para un taladro porque me estoy arriesgando a que pase eso. A que en algún momento en la perforación me quede en vacío y termine levantando mucha velocidad y eso, bueno, obviamente Tiene es que tener siempre contraproducente. carga. Es contraproducente para el motor. Claro, ¿Y para qué los se puede motores. usar, por ejemplo, para una cinta transportadora Para o una cinta algún... transportadora sí, siempre y cuando tenga carga, igual ya una vez que está montado sobre una cinta transportadora, se supone que hay un reductor, Ujú, a un sistema de que, transmisión. que exactamente, que está ejerciendo carga constante. Ujú. En cambio, si esta la carga es variable a lo que yo estoy haciendo. Si yo termino de hacer el agujero y no me doy cuenta, queda girando así. Bueno, y acá tenemos una curva característica que representa la velocidad. Entonces acá vemos
la tensión y los RPM, la velocidad, y acá tenemos la corriente en amperes. Y bueno, podemos ver que en bajas intensidades la velocidad de giro es muy elevada, ¿sí? Y eso es peligroso. Está sin carga, la velocidad que hace. Sube. Al infinito. Y sube, sí. Tiende al infinito. ¿Está? Bueno, y con respecto al par motor, es muy alto en el arranque, el par. Eso es lo que tiene este tipo de conexión de motor, debido a que tiene una elevada corriente de arranque. ¿Sí? Si tenés bastante corriente, tiene par. ¿Está bien? Pero con respecto a la característica mecánica, que ahora vamos a ver en el otro diapositiva, ¿ves? Acá tenemos el par y tenemos la velocidad. Bueno, cuando el par excede el punto 1, el motor no puede con la carga y tiende a pararse. ¿Está bien? Ahora lo vamos a explicar. Sin embargo, cuando el par se encuentra en el punto 2, el motor se acelera. Al reducir la velocidad de giro, el motor genera más par y una mayor potencia. ¿Está? Sí. Y eso puede joderlo y por eso no se utilizan los taladros. Sí, sí, ya entendí. Y también porque yo pensé que la carga del mandril era suficiente, pero No. claro, si fuera suficiente, perderías mucha eficiencia a la hora de taladrar, porque Claro. aumentarías la carga más de lo debido y te irías a lo contrario, al punto opuesto. Tal cual. Entonces, la carga del mandril es despreciable. ¿Está? Bueno, estas características son muy útiles en medio de transporte eléctrico, como las locomotoras. ¿Está? Porque donde necesitamos mayor par motriz en pocas velocidades. ¿Sí? O por ejemplo, en las grúas, en una silla eléctrica, ¿vieron la silla que transporta a las personas? Eso tiene motorcito de continuo, tiene una batería. Si una persona en silla de ruedas quiere subir una rampa, su motor tiene que desarrollar par y más potencia, pero va a tener que, ya que tiene que disminuir la velocidad. Vieron en una rampa, en una subida, el motor no va a ir a los pedos. ¿Se entiende? Sale volando. Claro. Pero sí que necesita Bastante potencia power. y. Claro, necesita power. Entonces, estos motores son buenos para poder sacar una locomotora, un tren eléctrico, para poder sacarlo con bajas revoluciones, para poder subir una pendiente de una silla de ruedas sería en el caso de una persona que esté necesitándola, donde vamos a tener alto par, ¿sí? Más potencia, ya que tenemos disminuida la velocidad. Bueno, y las características más destacadas que tienen gran par de arranque, dice lo que habíamos hablado, poca velocidad es gran par, velocidad variable con la carga aplicada. Sí, también, si se aplica mucha carga sobre su eje, su velocidad va a variar, va a caer, y si cae la velocidad, aumenta la corriente, y al aumentar la corriente aumenta el par, sería la torsión del motor. No se daña fácilmente con sobrecargas, se embala cuando funciona en vacío, o sea, se va a la mierda. Eso también es una característica que hay que tener en cuenta. Y la potencia es casi constante en cualquier velocidad. Eso sería las características del motor como está conectado en serie. ¿Quieren ir anotándolo? Anótenlo. ¿Quieren anotar las curvas que teníamos en el gráfico anterior? Me avisan y volvemos para atrás, no hay problema. Listo. ¿Listo el pollo? Sí.
Buenísimo. Cuando la mayoría me diga, cambiemos la diapositiva. Listo. ¿Sí? ¿Ya podemos cambiar? Ahora a mí me falta. Bueno, Hace un toque vi por un segundo que apareció Nusiforo y se fue. Nucifore. Ah, no, sí, me había olvidado de Nucifore. Sí, recién vino y lo vi un toque y se fue. Acá en el. No, no, no. No quiere Sí, sí, en la participar. reunión estaba en la reunión. No No quiere te creo. participar. No quiere participar, tiene vergüenza, pobre. Ya lo No, en vamos a hacer serio, estaba participar. Ya lo vamos a hacer participar. ¿Por las buenas o por las malas? No, siempre por la buena. Después le mando un mensajito para que venga. Un amenazante. No amenazamos a nadie. Yo, como lo dije, esto es para ustedes. Es un beneficio que dentro de lo malo que podemos estar dando clases, es un beneficio para todos ustedes. Entonces metele culpa. ¿Cómo? Le metemos culpa. Entonces metele culpa. En vez de amenaza, metele culpa. Ah, claro, jugamos por la psicológica. ¿Listo esto? Yo ya estoy. Sí. Bueno, Sí. cualquier cosa, si quieren, volvemos para atrás, ¿eh? No hay problema. Bueno, y la conexión jump, que sería la paralelo, se usan en aquellos casos en los que no requieran par elevado en pequeñas velocidades y no produzcan grandes cargas, o sea que no mueven grandes cargas. Obviamente, si no tengo par, no puedo meterle una carga que sobreexija el motor. Presentan una velocidad prácticamente constante, apenas disminuyo al aumentar la carga. O sea que si yo le pongo un poco de carga, la velocidad mantiene constante, que lo distinto con el motor en serie. ¿Se acuerdan que dijimos que si le poníamos par, qué pasaba? La velocidad bajaba y aumentaba la corriente. Acá tenemos que si le ponemos carga, obviamente siempre una carga considerada para que el motor pueda mover. Voy a poner una carga que sobresale los límites que me dice el fabricante. Y se mantiene prácticamente constante aún trabajando en vacío. No se va a la mierda como habíamos visto el motor serie. ¿Sí? No tiene Ujú. son motores muy estables y de gran precisión. Muy buena regulación de velocidad, como habíamos dicho, se mantiene constante por más que esté en vacío. Con carga o en vacío, el motor no varía su velocidad, o por lo menos no varía tanto. Puede trabajar sin carga y el devanado de excitación que dice abajo tiene espiras muy finas, ¿no? Y presenta una gran resistencia al paso de la corriente. Al paso de la corriente, sí. Bien. Bien, quieren tomar nota de algo de esto, se los dejo. Sí, estoy notando. Sí, sí. ¿Y para qué los series son entonces sí o sí para trabajos específicos, ¿no? Porque los Shunt me parecen mucho más accesibles para la mayoría de laburos, pero los series me parecen más para un uso industrial, o sea, algo que siempre sabes que necesita carga y que se usa para una máquina en específico, Claro. por ejemplo, pero no como para una herramienta o algo así. No son para herramientas. Imagínate pones un motor en paralelo en un tren. Y sí, ya entendí. O en una silla de ruedas, como habíamos dado Claro, el ejemplo. claro. Es más, me voy a anotar el ejemplo porque me queda más claro todavía. No, estos motores generalmente son para máquinas herramientas. Estos sí son para máquinas herramientas. No, los series son para más cosas Más más. específicas. Los autos eléctricos usan serie, ¿no? Motores serie. Y los autos eléctricos tienen carga, sí. Sí, o puede ser que usen los compuestos. Y ahora vamos a ver, el compuesto es La combinación de la ambos. combinación de ambos. Entonces tiene un poquito de todo.
tiene un poquito de serie, que tiene un par motriz alto en bajas revoluciones, tiene una velocidad que se mantiene constante. O sea, generalmente los motores compuestos son los más usados en la industria. Y los motores serie serían para casos específicos, como habíamos nombrado recién. Y los motores en paralelo se utilizan para máquinas herramientas. Yo ya está. También. Yo Ya también. está. ¿Listo todos entonces? Sí, Sí, Bueno, y acá está el gráfico más o menos, vemos que la velocidad N se a mantiene. reconstante. Bueno, acá tenemos el motor compuesto. En líneas generales es un motor de combinación entre serie y paralelo, puesta que tiene las bobinas inductoras conectadas en serie con inducido, mientras que la otra está en paralelo. ¿Sí? Tenemos las bobinas inductoras, que era la auxiliar, o la secundaria, y la bobina principal. Y depende de cuál es, si es larga o corta, va a estar en paralelo o en serie. Se caracteriza por tener un elevado par de arranque, pero no corre el riesgo de ser inestable cuando trabaja en vacío, como le ocurría con el serie. Aunque puede llegar a alcanzar un número de revoluciones muy alto. Ojo con eso. Con este motor se obtiene un alto par de arranque, que es lo que no conseguíamos con el motor en paralelo, y una velocidad prácticamente constante, como sí conseguimos con el motor en paralelo. O sea, ahí están las dos características de uno y Algo del de los otro. dos, sí. Y es el más utilizado en tracción, que dice abajo cuando me dejaban. Y en máquinas, herramientas, En máquinas herramientas. Bien. En tracción y máquinas herramientas, dicen. Perfecto. sí. Bueno, acá entonces tenemos el motor Kumbu, motor combinado, tanto el largo como el corto, tienen mismas características. ¿Quiere ir anotando? Tome sí. nota entonces de la característica de este motor.
Ya terminé. Bueno, Me falta el último a mí. Listo. Ya está. bueno. Todos están en la misma condición. Sí, Vamos a hacer el resto. sí, ya terminé. Perfecto. Bien. Ahora nos quedan 10 minutitos. Vamos a cortar ahora, así no nos interrumpa. 7 minutos nos quedan. Cortamos ahora, conectamos en el último bloque. Les quería mostrar un video Ok. Ok. y presten atención que después tienen que contestar algunas preguntas. Bueno, Los corto yo ahora y nos conectamos en el otro. bueno. Bueno.